Días después el pelirrojo se estaba quejando de que la humedad le arruinaba el cabello. Y como estaba lloviendo, hasta sus calcetines se empaparon. Yorito, por su parte, todo deprimido, también quería que la temporada de lluvias acabara pronto, pero su deseo es casi imposible porque esta apenas acababa de comenzar. En eso llegó el prota con una cara que daba miedo, pues su mirada se veía más peligrosa de lo normal. En fin, Saku le preguntó al rubio que por qué todavía lleva uniforme de invierno, si ya tocaba el de verano, pero lo que pasa es que a Rintaro se le había olvidado. De inmediato Yorita mencionó que Kikyo también ya debió haber cambiado a su uniforme de verano, pero en eso al prota se le cayeron todos los libros. Enseguida, los amigos del prota se dieron cuenta que el rubio otra vez estaba raro, porque incluso el día de ayer él se había comido el almuerzo usando los palillos al revés. Yorita pensó que debían preguntarle, sin embargo Saku les dijo que así estaba bien, pues si a Rintaro le pasaba algo, él mismo les diría, demostrando así que ahora él confiaba en el rubio. Por su parte, mientras Rintaro recogía los libros, estaba pensando que desde hace días él no puede sacarse a Waguri de la cabeza. Eso lo pone un poco nervioso, sin embargo se pregunta cómo pasará Kaoruko las mañanas, si acaso ella estará estudiando o estará charlando con Oshina para matar el tiempo. De inmediato, Rintaro se dio cuenta que otra vez estaba pensando en Kaoruko, por lo que se ocultó debajo de su puesto y se dijo a sí mismo que no es raro que Waguri esté en el edificio de al lado, pues siempre ha sido así. Sin embargo, ahora Rintaro no se puede concentrar, pues se está viendo arrastrado por sus propios sentimientos. En eso, Usami devolvió el prota al mundo real, preguntándole que si ellos podían ir a su casa. Resulta que como ya pasaron los exámenes y el torneo deportivo, ellos planeaban reunirse para jugar, y fue entonces cuando el pelirrojo se dio cuenta que ellos nunca habían ido a casa de Rintaro, por lo que si para él no es problema, les gustaría ir el próximo sábado. El rubio quedó sin palabras, entonces Usami de inmediato le dijo que si él no quería, no tenía por qué obligarse, pues ellos también podrían ir a otro lado. La cosa es que el prota estaba pensando que era cierto, él nunca les había hablado sobre su casa, y todo porque cuando él estaba en primaria, cuando los demás se enteraron que su familia tenía una pastelería, habían comentado que eso no le pegaba para nada al prota. De inmediato Usami, sintiendo remordimiento por lo que había dicho, le pidió perdón a Rintaro y le dijo que en su lugar todos podían mejor reunirse en su casa. Rápidamente el prota les dijo que estaba bien, ellos podían reunirse en su casa, lo único es que le preguntaría a sus papás. De esta manera los amigos de Rubio se emocionaron tanto que no podían esperar. Llegado el sábado, los chicos quedaron impactados de que la casa del prota estaba en una pastelería. El rubio estaba un poquito avergonzado, pero enseguida ellos le dijeron que estaba increíble, además de que todos los postres se veían riquísimos. De inmediato Rintaro se avergonzó de sí mismo, porque aunque él sabía que sus amigos no eran ese tipo de gente que lo criticarían, él aún tenía miedo. Enseguida llegó la mamá del prota dándoles la bienvenida a Yorita, Natsuzawa y Usami. De inmediato el pelirrojo halagó a la mamá de Rintaro diciéndole que el color de su cabello le quedaba muy bonito. El prota no podía creer que ellos ya se estuvieran llevando bien. Pero en fin, rápidamente Saku le dio a la mamá del prota un regalito que ellos habían llevado en disculpas por causar molestias. Sin embargo, ella le contestó que no era necesario, pues había hecho mucha comida para el almuerzo. Rintaro se percató de que su madre se veía muy contenta, pero la cosa es que ya era hora de que el rubio llevara a sus amigos a su casa, que quedaba encima de la pastelería. Kyoko, muy feliz y conmovida, le avisó a sus empleados que ella iba a regresar un momento a la casa. Una chica se dio cuenta que la jefa estaba muy feliz, entonces ella le comentó que es que habían llegado unos amigos de Rintaro, lo cual era raro, pero lo más raro es que esta era la primera vez. La cosa es que en eso llegó una clienta muy especial a la pastelería. Volviendo con los chicos, Usami se dio cuenta que en la casa había una foto del prota con su hermano mayor, por lo que mencionaron que ellos se parecían mucho. Por su parte, el rubio sentía raro tener amigos en casa, pero en eso su madre lo llamó y resulta que allí estaban Kaoruko y Subaru. Rintaro, todo rojito, no podía creer que Waguri estuviera ahí, pero es que resulta que ella había ido a comprar pastel con Subaru. La plateadita, toda avergonzada, pidió permiso para entrar, sin embargo fue recibida alegremente por los amigos de Rintaro. Como las chicas le habían dicho a Kyoko que ellas eran amigas del prota, ella las hizo entrar para que todos almorzaran juntos. En eso, Kyoko le agradeció a Subaru por ser amiga de su hijo. Por su parte, Kaoruko se disculpaba con Rintaro por haber llegado tan repentinamente. El rubio le dijo que estaba bien, sin embargo, en eso no pudo evitar recordar a la Kaoruko del acuario, por lo que se puso todo rojito, y Kyoko se había dado cuenta de esto, pero no dijo nada, y en cambio se fue a preparar la comida. Poco después, mientras todos colaboraban a poner la mesa, Kaoruko se sintió un poco insegura por cómo iba vestida, e incluso le dijo a Subaru que ella debió ponerse algo más lindo, pero la plateadita, acariciándole la cabeza, le dijo que no se preocupara, pues se veía linda. Por su parte, Rintaro no podía creer que Waguri estuviera en su casa, entonces no pudo contener la emoción y le dio un pequeño golpecito a Saku. Más tarde, cuando ya todos estaban comiendo, Kyoko volvió a la pastelería y Rintaro estaba tan complacido de que todos se vieran felices que pensó en agradecerle a su madre luego. De inmediato, el pelirrojo le preguntó al prota que desde cuándo él es rubio y con aretes, pues en la foto de cuando él era niño tenía el cabello negro.
Rintaro le contestó que él se lo tiñó desde primero de secundaria, pero la curiosidad de Usami era insaciable. Entonces le preguntó por qué tan pronto. El prota no quería decirlo, porque era una razón muy tonta. Sin embargo, Kaoruko también quería saber. Entonces, Rintaro se armó de valor y contestó que porque de niño él quería ser rubio y tener aretes. Rápidamente, Yorita mencionó que esa era una razón muy tierna. Sin embargo, Rintaro, apenado, confesó que para él fue algo muy importante, porque él en la primaria no tenía amigos, y por ende ir a la escuela no era nada divertido. Pero entonces, un día sus papás los llevaron a una pastelería. En ese entonces, esa era una tienda famosa, gestionada por un extranjero. La cosa es que como el prota veía pasteles todos los días, no le emocionaba mucho, pero resultaron que los pasteles de ahí estaban muy deliciosos. Y no solo eso, sino que hasta mirar la tienda era muy divertido. Fue en ese momento cuando el pequeño Rintaro vio que en la cocina por casualidad había un rubio preparando pasteles muy feliz. El prota en ese momento sintió envidia y pensó que ojalá algún día pudiese sonreír así igual que él. Fue por eso que el cabello rubio y los aretes que tenía terminaron llamándole la atención al prota. Entonces, ese mismo día al volver, él le mencionó a sus padres que algún día él quería probar ser rubio y usar aretes. El pequeño prota pensaba que sus padres se lo prohibirían, pues ellos trabajaban de cara al público. Sin embargo, su madre de inmediato lo apoyó, y eso hizo a Rintaro muy feliz. La cosa es que después de que él se hizo rubio, se aisló aún más de los demás y ya se había resignado a no acercarse a nadie. Y de esta manera en secundaria, los demás ni siquiera lo miraban a los ojos. De inmediato el rubio al terminar de contar su historia, se dio cuenta que había puesto un ambiente melancólico, por lo que se disculpó. Rápidamente, Usami le preguntó al rubio que si le había cambiado mucho desde la primaria. Entonces Rintaro le contestó que no. Usami al saber esto, mencionó que siendo así, los chicos de antes no sabían nada de nada, pues lógicamente, él sí se hubiera acercado a Rintaro, pues el prota es un tipo genial. De inmediato, Kaoruko le dijo al rubio que ella también pensaba igual que Usami, pues a ella le alegraba mucho haberse hecho amiga de alguien tan amable como él. En fin, los chicos siguieron sirviéndose más comida, pero en eso vemos que Kyoko estaba escuchando toda la conversación de ellos y recordó el día en que su esposo le había hecho las perforaciones. En ese entonces, la madre tenía mucho miedo, pero al final no le dolió tanto como pensaba. Lo importante es que el papá del prota sabía que su esposita se había teñido de rubio y se había atrevido a poner aretes solo por Rintaro. Resulta que ella quiso hacerlo porque ella no se puede sacar la imagen de la cabeza de cuando su hijito lloró y le dijo que era suficiente de todo. Él en ese momento se rindió. El pequeño Rintaro le dijo a su madre que dejaría de intentar hacer amigos, dejaría de esforzarse. Pero entonces, cuando Kyoko vio a su pequeño ser feliz en esa pastelería, fue algo raro. Y cuando él mismo les dijo que quería hacer algo, ella sabía que de seguro a Rintaro le había costado muchísimo decirlo y por eso no quiso negárselo. Ahora, debido a que ellos trabajan de cara al público, ella sabe que su hijo debe estar preocupado por eso, así que pensó que si ella lo hacía primero, él se sentiría más cómodo. De inmediato, el papá del prota expresó que ojalá algún día Rintaro note todo lo que ella hace por él, pero para Kyoko era más importante que algún día alguien notase lo amable que era su hijo. Volviendo al presente, ella se dio cuenta que su deseo se había cumplido, entonces felizmente entró a la casa para que todos los amigos de Rintaro probaran sus pasteles. De esta manera, ella se los dejó a Usami y estaba volviendo a la pastelería, pero en eso Rintaro la alcanzó y le dio las gracias. El prota rápidamente volvió con sus amigos, sin embargo Kyoko quedó tan conmovida que se le aguaron los ojitos. Más tarde vemos que Usami está destruyendo en los videojuegos a Saku, pero en realidad es que él estaba peleando por no quedar de último. Enseguida, Yorita mencionó que él se sorprendió saber que Waguri fuera buena en los videojuegos. Kaoruko le explicó que no era que fuera buena, sino que a veces jugaba con su familia. Rintaro al escuchar esto, mencionó que aún así era sorprendente, lo que Kaoruko le sonrió y el rubio se puso nervioso. En eso, Usami le mencionó al prota que si no le quedaba tan pesado trabajar en la pastelería durante las vacaciones de verano, entonces ellos podrían salir a pasar el rato. Como a Rintaro le gustaría ir a la playa y ver fuegos artificiales, todos los chicos se emocionaron por ir. Incluso Usami le dijo a las chicas que ellas los podrían acompañar. Esto emocionó mucho a Kaoruko y a Subaru, pero la plateadita no pudo evitar mencionar que debían esforzarse porque antes del verano tenían exámenes. Esto fue un duro golpe de realidad para el pelirrojo y para Rintaro, por lo que se quedaron de piedra. Sin embargo, Kaoruko, siendo amable, les propuso hacer un grupo de estudio. Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de este anime. Antes de terminar, quisiera dejarle un saludo a Cami Guerrero de 5P y a PripCamX15, quienes me dejaron sus comentarios en el video anterior. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.